Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Y en esta tarde, noche, día, depende cuando usted vea este video, queremos comenzar un tema sobre el tema enseñanzas de Jesús. Y esta simplemente va a ser la introducción a estos estudios que vamos a comenzar. Hemos acabado ya de dar unos estudios bíblicos acerca de quién es Jesús. Y nosotros ya hemos profundizado en quién es Jesús. Ya que sabemos quién es Jesús, ahora queremos enfocarnos en enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos para que nosotros, la iglesia, podamos seguir y poder llevar a cabo el propósito de Jesús que dejó acerca con sus discípulos. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, Dios misericordioso, Dios de infinita bondad y de misericordia, nos unimos una vez más, nos humillamos una vez más y venimos ante la presencia tuya en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú alumbre el entendimiento de nuestro conocimiento, que tú nos abra la mente, el corazón, que tú nos dé revelación de tu Espíritu Santo para que podamos aprender, para que podamos a crecer, para que podamos a cumplir lo que tú has mandado hacer por tus profetas, por tus apóstoles durante tu misterio terrenal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar este estudio, quiero ir al libro de Mateo, al capítulo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y esto es una de las últimas reuniones que Jesús tuvo con sus discípulos en privado después de la resurrección. En este acontecimiento, Jesús le da lo que nosotros le llamamos la gran comisión. La ordenanza, el llamado a la evangelización, a el levantamiento y al progreso del reino de Dios. Vamos a leer Mateo 28, del número 18 al versículo 20, y vamos a ver lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos antes de él ascender al cielo, antes de él irse, sus últimas instrucciones después de su resurrección. La palabra es leída en el nombre de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El versículo 18, Jesús le dice, él se le acerca y le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19 dice: por tanto, aquí están las instrucciones de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Le está dando ahora el mandato a sus discípulos, pero el mandato a nosotros también, y veremos pronto por qué yo digo a nosotros también. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él le dice, id y haced discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dándonos a entender que Jesús durante su ministerio terrenal, él le estaba enseñando a los discípulos lo que ellos iban a enseñar a la nueva iglesia. Y por eso es que estamos nosotros ahora. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarde todo lo que yo os he mandado. Eso nos da a entender que durante el ministerio terrenal de nuestro Salvador Jesús, durante ese tiempo que Dios se hizo carne y vino a la tierra, Él le dio unas enseñanzas, les dio unos mandatos, le enseñó cómo ellos iban a doctrinar, porque la palabra doctrina significa enseñanza, cómo ellos iban a doctrinar a los nuevos convertidos, a los que iban a unirse a la iglesia, a los que iban a creer que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que fue resucitado entre los muertos. A esos nuevos creyentes, a la nueva iglesia, ellos iban a enseñarle. Por eso, en el libro de los Hechos, al final del capítulo 2, dice que los que se unían perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. Porque Jesús dejó mandatos específicos. Y es los que los discípulos iban a enseñar. Por eso estos estudios se van a llamar enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús o doctrina de Jesús, la doctrina de Jesús. Lo que nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer. No enseñanza de hombre, no dogmas de hombre, no doctrina de hombre, sino que Jesús mismo se la enseñó a sus discípulos para que ellos se la enseñasen a los nuevos que iban a ser aceptados, unidos al cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y donde nos vamos a enfocar en estos estudios, para comenzar, es en Mateos capítulo 5 hasta el capítulo 7, el Sermón del Monte. Porque ahí hay enseñanzas para nosotros, que nosotros, todo creyente, tenemos que saber. Hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que vivir, comportamiento, reconocimiento, manera de la verdadera fe. Y ahí es que vamos a enseñar. Lo que yo voy a hacer ahora es que yo voy a darle una introducción al Sermón del Monte. Y entonces, después estaremos desglosando del capítulo 5 al capítulo 7 del Sermón del Monte, tomando algunas enseñanzas que están ahí para nuestra edificación. Acordémonos que este es enseñanzas de acuerdo a Jesús. Para comenzar, quiero dejarte saber que el Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulo 5, del versículo 1 hasta Mateo capítulo 7, versículo 26,
es una serie de enseñanza por Jesús. Eran como 5 diferentes discursos, temas que él tocó en este sermón que el apóstol Mateo escribió y relató en su evangelio como una de las primeras enseñanzas que hay en este evangelio. Jesús trae 5 enseñanzas, 5 tópicos importantes en cual él tocaba el propósito de la ley y daba un asalto o un ataque o una confrontación a la ley y a la interpretación de acuerdo a los fariseos, que eran los líderes que estaban en control, que eran los representantes de Dios durante este tiempo cuando Cristo vino a la tierra. Porque nosotros a veces nos olvidamos y atacamos a los fariseos o llamamos a otro que es religioso fariseo, pero no nos acordamos o quizás no sabemos que los fariseos, cuando vino Cristo a la tierra, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Eran los encargados a interpretar lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera. Ellos eran, en otras palabras, durante ese lugar, las gentes más santas o cercanas a Dios. Pero el Señor Jesús los ataca porque ellos convirtieron la ley del Señor en algo legalismo, en algo como de control, y la interpretaron de acuerdo a su manera o a su entendimiento, no de acuerdo a lo que el Señor mandó hacer a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, cuando él le dio las leyes. Porque Dios dio leyes con un propósito. Y sabemos el trayectorio, sabemos la historia del pueblo de Israel, que Dios usó a Moisés para sacarlo con manos fuertes de Egipto. Sabemos que en el desierto Dios le dio leyes para que ellos vivieran. Le dio ordenanzas para que ellos cumpliesen. Y Dios le dijo, mientras ellos le obedecían a él, ellos estarían en la voluntad de Dios y recibirían la protección de Dios. Pero ellos no la obedecieron. Ellos la malinterpretaron o desobedecieron a los profetas, a los mensajes. Algunos de los profetas los mataron, a otros los torturaron, como a Jeremías, que lo pusieron en una cisterna, le daban de golpetadas, porque profetizaban cosas que a ellos no les gustaban. Y Dios, por cuanto ellos le dieron la espalda a Dios, Dios los llevó bajo cautivo. Pero después de 70 años, como Dios profetizó a través de Jeremías, que iban a ser llevados cautivos, pero que después de 70 años, Dios los visitaría de nuevo. Después de la visitación de Dios, que se acordó de ellos y les dio la libertad de nuevo, y ellos reconstruyeron el templo y ellos se comenzaron a reunir de nuevo, tenemos que acordarnos que solo la tribu de Judá y la de Benjamín fueron los que aparecieron, los que salieron de Babilonia. Las otras 10 tribus, que era el pueblo de Israel, ellos nunca aparecieron para atrás. Cuando Cristo vino a la tierra, solo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín estaban. Y los fariseos, el Sanedrín, los doctores de la ley, los indoctos, ellos comenzaron a hacer leyes
a interpretar la ley de acuerdo a lo que ellos entendieron, para evitar que ellos fueran llevados cautivos una vez más, como lo fue. Ahí es que ellos comenzaron a añadirle, a interpretar la ley a su conveniencia o a su entendimiento. Y ahí fue que surgió el legalismo fariseico, que cuando vino Jesús es lo que existía y fue lo que Jesús estaba atacando en el sermón del monte. Tenemos que entender, Jesús no estaba atacando a la religión de Israel. Jesús no estaba atacando a Israel como el pueblo escogido de Dios. Él estaba atacando a su interpretación y a su manera de tratar que la gente, el pueblo, cumpliera los mandamientos, cumpliera la ley. Y al final del sermón del monte, el Señor da, que eso comienza en el capítulo 7, cómo vivir cómo tener una fe verdadera y cómo en verdad ser salvo. Porque lo que el Señor Jesús mostró a la humanidad o a los que estaban escuchando en el sermón del monte, que las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel humanamente eran imposibles a ellos cumplirla. Por ende, no había esperanza de un camino a la salvación. Por eso ellos trataban de ser salvos por obras, de hacer cosas buenas para que tuvieran y encontraran la gracia de Dios. Y Jesús vino a cambiar y a poner para atrás, a renovar la mente de ellos para que ellos pudieran entender de verdad la manera que Dios intencionó, su propósito, su intención de las leyes, de cómo Dios quería que el pueblo de Dios le sirviera a Él, que el pueblo de Dios viviera, no conforme a interpretaciones o revelaciones humanas, carnales, sino a través de la revelación del Espíritu de Dios. Otras palabras, a través de un rema, del rema de Dios, de la revelación de la palabra, de la revelación de la intención, de la revelación del propósito de Dios con el hombre individual y global. Y por eso el Sermón del Monte es un lugar donde nosotros podemos comenzar este estudio y estos estudios de enseñanzas de acuerdo a Jesús para su iglesia. El Señor Jesús, expulsando plenamente el significado de la ley y mostrando que humanamente era imposible para ellos alcanzarla, simplemente le daba a entender y cerraba toda posibilidad de alcanzar la salvación a través de cualquier mérito que nosotros o ellos pudieran hacer. Y declaraba la ley, que era lo que ellos estaban supuestos a aprender a través de la ley. Declaraba que todo pecador, todo hombre, tenía que depender de la gracia divina de Dios para alcanzar la salvación. La ley estaba supuesto a mostrar que nosotros teníamos que depender de Dios. Y esto lo vamos a ver el apóstol Pablo enseñándolo en Romanos capítulo 3, 19 y 20 y en Gálatas. Mira lo que el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 3 y el versículo 19 y 20.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley estaba supuesto mostrarle al hombre su pecado, su necesidad de una intervención divina de la gracia de Dios, no de jactarse en que la podía cumplir, porque acordémonos que el que no cumplía una tinta, una letra de la ley, era culpable de ella completa, sino que la ley estaba supuesto revelarle al hombre la necesidad de Dios y su condición espiritual, su condición caída como pecador. Vamos a Gálatas capítulo 3, el versículo 23 y 24, que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: pero antes que viniese la fe, estábamos confiando bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira cómo lo dice el 23. Pero antes que viniese la fe que la fe en Jesús, la fe en aquel que iba de venir, que fue profetizado y prometido en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel esperaba, que vino en forma de Jesús. La fe en que Dios tomó forma de hombre, en que Dios se personificó como hombre, esa fe que nosotros vinimos a creer. Antes de que viniese esa fe, él dice, estábamos. Ellos estaban confiados bajo la ley. Había una ley que ellos tenían que confiar. Encerrados para aquella fe. Esa ley los estaban preparando para la fe que iba a ser revelada en los días postreros cuando vino Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley fue nuestro director, la ley fue nuestro tutor, la ley fue nuestro enseñador, nuestra guía, que nos iba a llevar a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese era el propósito de la fe, demostrar nuestra condición, de guiarnos a Cristo. Pero ellos, el pueblo de Israel, la malinterpretaron, la malentendieron, y por eso Cristo en el Sermón del Monte ataca y muestra el propósito de la ley. A través del Sermón del Monte, Jesús llevó un estándar más elevado de los que los más estudiosos, diligentes maestros de la ley habían alcanzado hasta ese momento. Y eso lo podemos ver en Mateo 5:20. Mira cómo dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere
mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. So él dice, si ustedes no alcanzan una justicia mayor que los fariseos y los escribas tienen, ustedes no van a entrar en el reino de Dios. Le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas, aunque ustedes han alcanzado una interpretación, un conocimiento de la ley, esa justicia de ustedes no los va a llevar al cielo. So, el que quería entrar en el reino de Dios tenía que llevar una justicia más alta que la de ellos. Y hasta aquí llegó esta primera parte, esta introducción al sermón del monte y al propósito del estudio bíblico que vamos a comenzar y a entrar sobre el tema enseñanzas de Jesús para la iglesia. Enseñanzas de acuerdo a Jesús para la iglesia. En la próxima parte, como yo mencioné ahorita, vamos a comenzar las bienaventuranzas. Y vamos a comenzar en Mateo 5. Y aunque comience en el 2, vamos a leer del 1 al versículo 12. Y la vamos a leer completa y después la vamos a desarrollar una por una. Pero el propósito de este estudio es de ir hasta Mateos capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminemos esta parte, entonces vamos a ver a dónde Dios quiere que lleguemos o vamos. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Este ha sido tu servidor en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar.